Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre la línea del tiempo en Ecuador. Bueno, en Ecuador, la historia en Ecuador puede dividirse en cuatro etapas. Eran la primera etapa prehispánico, etapa hispánico, independiente y república. La historia en Ecuador es en muchas formas cíclica. Se trata de un país que ha estado luchando contra retos sociales, políticos, económicos y geográficos, los mismos factores que han determinado la historia de Ecuador durante dos últimos siglos, continuando dominio el panorama del país a inicio del siglo XIX. La historia en Ecuador inicia con la etapa etnias prehispánicas hasta la invasión inca, luego en la conquista española para luego con las fundaciones de San Francisco de Quito, San Gregorio de Puerto Viejo, Santiago de Guayaquil e Inmaculado Concepción de Loja, empezando la era política administrativa española que duraría hasta la época de la independencia, cuando surgió la nación colombiana de Simón Bolívar, y luego al dividirse formaría la que hoy se llama República del Ecuador. Durante la época precolombina en Ecuador, en el territorio hoy que conocemos Ecuador, coexistieron por miles de años una gran variedad de grupos indígenas antes de ser colonizado de los incas primero y posteriormente por las conquistas españoles, aunque ambas conquistas se dieron mediante brutales invasiones y estos habitantes originaron sufrimiento mucho más por la que bajó el dominio español que bajó el de los incas. El declive económico de España, uno al ascenso de los nuevos ideales de la Ilustración, la consecuencia expansión del movimiento independiente por la latinoamericano, al que el país no deja de sumarse, consiguieron que las cruentas luchas, este se independeció de España el 24 de mayo de 1822. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la fecha más importante del Ecuador. El 27 de febrero, batalla de Tarqui. 23 de abril, fundación de la provincia de Bolívar. 1 de mayo, Día Universal del Trabajador. 15 de mayo, inauguración de la provincia de Bolívar. 24 de mayo, batalla de Pichincha, que selló la independencia del Ecuador. 23 de junio, cantonización de Guaranda. 24 de julio, natalicio del libertador Simón Bolívar. 10 de agosto, primer grito de independencia en América Latina lanzado en Quito. 26 de septiembre, Día de la Bandera Ecuatoriana. 9 de octubre, Independencia de Guayaquil. 31 de octubre, Día del Escudo Nacional. 10 de noviembre, Independencia de Guaranda. 17 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las ciudades más importantes del Ecuador, la característica y las causas. Guayaquil, la ubicación entre la ciudad más grande del mundo, es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, cultura y de entretenimiento. Bueno, las causas es por la droga en zonas residenciales de Guayaquil, causa inquietud entre los vecinos. Quito es el más grande y muy bien conservado de todos los centros históricos de los países latinoamericanos. Es posible que
Por esta razón, Quito se convierta en el primera ciudad nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las causas son las Cortes Constitucionales en Quito. Cuenca es la más encantadora en todas las ciudades de Ecuador, con sus calles empedradas, sus catedrales antiguas, sus parques coloniales, los ríos que la atraviesan. Las culturas cuencanas, así como su historia, están ampliamente representadas en muchos museos que existen en la ciudad. Bueno, la causa es el día 9 de octubre de 1820. Guayaquil logró independizarse de la corona española. Esta causa sucedió animo a las simpatizantes de la causa emancipadora en Cuenca, que comenzó a preparar su propio levantamiento armado. Y Puerto Viejo tiene mucha historia tradicional y gran potencia arqueológica. Al inicio de este siglo lo fue descubierto una gran cantidad de piezas arqueológicas y restos de la ciudad antigua en lo alto del Cerro de Hojas. Es la capital provincial y central de manifestaciones política y cultural de Manabí. Y las causas fue por, por choferes no correspondientes, por las causas que fueron en febrero y marzo del 2019 que se han registrado 165 accidentes de tránsito. Esas son las Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca, Quito. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la cultura. Bueno, es la cultura de la sierra. Cultura Inga, cultura Choshi, cultura Las Vegas, cultura Valdivia, cultura Machalilla, cultura Chorrera, cultura Narío, cultura Cotocollao, cultura Pasto, cultura Caranquis, cultura Chaupicruz, cultura Purúa, cultura Cañari. Bueno, acá son las culturas de la costa. Cultura Bahía, Jamacoaque, cultura Guarala, cultura La Tolita, cultura Milagro Quevedo, cultura Manteño. Y aquí son las culturas del oriente. Cultura Panzalo o Cosanga, cultura Na. Y vamos a hablar sobre los lugares turísticos del Ecuador. Bueno, en la costa son Monteñita, Guayaquil, Pedernales, Esmeralda, Salina, Ayayangue y entre otros lugares turísticos de la costa. En la sierra, Quito, Cotopaxi, Cuenca, Quilotoa, Baños y entre otros que se encuentran. El oriente, Parque Nacional y Reserva Natural, como el río Yasuní. Y las Islas Galápagos, una de las mayores atracciones turísticas del Ecuador. En la parte agropecuaria se destacan los tradicionales banano, café, cacao y adicionalmente se ha desarrollado las flores, las frutas y vegetales como el brócoli, palmito, espárrago y tomate. En el sector pesquero resaltan el atún y el camarón. El sector secundario aporta el 27,7% del PIB en Ecuador en el 2020.
Mi pres- Jaime Roldó Aguilera. Lo escogí porque lideró el proceso de retorno al sistema democrático en el Ecuador, luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. Bueno, la sociedad ecuatoriana, conforme el tiempo, ha alcanzado una evolución histórica en la sociedad a tal punto de llegar a, a ser un Estado, es decir, que no puede haber sucedido solo ciudadanos, es decir, personas con deberes y derechos obligatorios. Bueno, mi opinión personal en Ecuador en esta situación, eh, Ecuador atraviesa su crisis social y económica, pero al parecer el presidente Guillermo Lasso ha cumplido varias propuestas de su campaña. Por el momento son varias. Son 9 millones de personas en 100 días de su gobierno. Subir el sueldo básico de 400 a 425 dólares. Y entre otras que también faltarían de cumplir el presidente de la República. Muchísimas gracias.